Bueno, lo que indicaba Gracielita, el proceso fundamentalmente, hoy arrancamos con identificar fundamentalmente las competencias definidas en la ley, con la norma, y el otro proceso, a partir de eso, ir identificando las problemáticas estratégicas o las que tendrían que considerarse como de suma importancia para el funcionamiento, en este caso, de la Junta en el sistema de protección. Una de las dificultades, y creo que es una de las más serias, que hemos visto con respecto a la norma, voy a compartirles pantalla. No sé si ya se está compartiendo la pantalla. Sí, sí se ve, Walter. Buenos días con todos. ¿Qué tal? Muy buen día. Dentro del proceso de la norma en la ordenanza, algo que sí preocupa es que buscando los mandatos para la Junta, solo encontramos un articulado correspondiente a la Junta de Protección como un mandato. Y eso sí es una fragilidad para el sistema y para ustedes mismos. Si están varias personas en el mismo espacio, en tal caso cierren los micrófonos y solo dejen funcionando un micrófono a la vez, para no tener el retorno, ¿no? Bueno, en tal caso lo que decíamos con respecto a la Junta Cantonal de Protección, en el mandato que dispone la ordenanza, solamente hay un artículo que define el mandato de la Junta, y este es el artículo 47. Como podemos observar textualmente, el mandato indica del artículo 47 de la ordenanza que aún está vigente, es que la Junta tiene como función pública la protección y restitución de derechos individuales y colectivos de los 5 grupos de atención prioritaria dentro del Cantón Cayambe, a través de medidas y resoluciones administrativas de protección y restitución. En este caso, se definen con claridad los requerimientos claves, los efectos sobre la organización o sobre el sistema y las demandas o los beneficios de este mandato. Por lo menos es el artículo, tiene claro todos los elementos del mandato. Habría que identificar cuáles serían las dificultades, que es lo que tendríamos que trabajar el día de hoy, las problemáticas, y finalmente las expectativas. Los requerimientos claves de este mandato indudablemente son la protección y restitución de derechos tanto individuales como colectivos. Habría que analizar en la mañana de hoy que vamos a revisar si estos requerimientos claves se están cumpliendo, es decir, el mandato de la norma con respecto al quehacer institucional de la Junta de Protección está cumpliéndose, es decir, efectivamente se está protegiendo y restituyendo derechos. Eso es lo que tendríamos que ir conversando más adelante. Lo otro son los efectos sobre la organización, es decir, qué es lo que hace la Junta de Protección para dar cumplimiento a su mandato. De lo que en la ordenanza
En la ordenanza tampoco no está claro. El único efecto que pone son las medidas y las pone en la misma condición que las resoluciones. Entonces, habría que identificar si hay otros efectos de lo que hace la Junta que tienen que estar también mucho más clarificados, ¿no? Por lo menos de lo que yo identifico son las audiencias y las citaciones, más allá de las resoluciones, que es el único quehacer que les da el mandato. Bueno, indudablemente entre las demandas y los beneficios para los usuarios, es decir, cuál sería el beneficio directamente para los usuarios, si se cumple este mandato, indudablemente sería la restitución del emergente, por lo menos, de los derechos del ciudadano o de la parte, ¿no? Eso por lo menos es lo que se define en este mandato. No hemos puesto aquí, bueno, estas fichas se las vamos a enviar, se las vamos a enviar para que si hay algunos otros mandatos, este es solamente el mandato de la ordenanza. Si ustedes conocen algunos otros mandatos, por ejemplo, está el Código de la Niñez y Adolescencia, ahora están los mandatos que no están, por ejemplo, aquí en esta ordenanza y deberían de estar incluidos, ¿no? Están los mandatos de la niñez y adolescencia, están los mandatos de la ley de no violencia contra las mujeres, están los mandatos de creo que la ley de discapacidad y la ley de adulto mayor. Es decir, hay que incorporar dentro de los mandatos de la Junta y para que tenga o haya una mayor claridad de la regulación o de la norma que debe asumir el municipio, debería de revisarse también todos estos otros mandatos, ¿no? Estas otras normas y revisar si es que hay algunas otras normas que imponen mandatos, ¿no? Sí. Recordemos que también un grupo de atención prioritaria es la naturaleza. Entonces, habría que ver si no se ha considerado todavía alguna temática o problemática mandante para este tema, ¿no? ¿Hasta allí alguna opinión, algún criterio sobre los mandatos? Aparte de las normas que he planteado, ¿qué otras normas ustedes creen que hay que considerar para identificar otro tipo de mandatos? Perdón, Bien. parece que también en COTAD, en análisis, establece que ¿Perdón? en el COTAD me parece que también establece sobre juntas de protección. Ajá, sí, el COTAP ya lo puse también porque faltaba. Es el que les cede la competencia a los municipios para que se hagan responsables de las juntas. ¿Qué más? Creo que esas son las leyes más importantes, ¿no? Habríamos que revisar esas para los mandatos. No sé si a través de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, hay algún tipo de resolución o disposiciones. Walter. Sí. Sí, quería manifestar algo respecto a la normativa que aplica para las juntas, ¿no? Empezando desde la ordenanza, hay yo diría un error, no por desconocimiento, sino
una intención que de pronto tenía la municipalidad de querer atender a todos los 5 grupos de atención prioritaria, pero en la práctica no es así. Las juntas únicamente estamos atendiendo únicamente los 3 grupos de atención prioritaria, que es niñez, mujeres y adultos mayores. En ese sentido, la ley de las personas con discapacidad, nosotras no la aplicamos aquí, excepto en situaciones que sean niños con discapacidad o mujeres con discapacidad, no únicamente personas con discapacidad. Eso, y la otra ley que estamos aplicando también aquí, que siempre observamos, es la ley de movilidad, porque también hay mujeres en situación de movilidad y niños en situación de movilidad. Entonces, esa aclaración nomás, Walter, que en la práctica no se está atendiendo los 5 grupos de atención prioritaria. Ok. ¿Algo más con respecto a los mandatos? Con la Judicatura, con la Defensoría del Pueblo, no ha habido disposiciones, no ha habido normatividades o algo que incida sobre ustedes. Walter, ahí lo que quizás, no sé si es que me escuchan. Sí, sí, se escucha. Sí. Ahí lo que en el caso de judicatura, de lo que sé, hay un sistema que maneja judicatura, no sé, escuché que también debería manejar la junta. Entonces no sé si es No, porque el si sistema... no es. Bueno, Y lo otro es que el AME sí también hizo un proceso de capacitación, mandó unas claves y casi semestralmente se está como que subiendo la información sobre la Junta y siempre están como que pendientes de eso. Se puede decir así de esa manera, pero de ahí, no sé, Esperancita y las demás compañeras, me gustaría que también la doctorita Catucuago nos colabore y nos apoye con algunas sugerencias u observaciones, porque ustedes conocen más, ¿no?, cómo funciona este tema. Lo que sí Esperancita nos comentaba es que la dificultad es el tema de los tiempos, que por la sobrecarga laboral de la Junta no pueden como que cumplir con los tiempos para hacer conocer las medidas que dicta la Junta. Entonces, por ahí también creo que esa parte debemos analizar. Y sé que hubo la última vez un llamado de atención o algo con el juez, entonces quizá eso también podríamos analizarle como para ver esas problemáticas que ha pasado. Eso, Walter. Ok, gracias. En la situación con AME, ¿cómo está en los miembros de la Junta? Aparte de las capacitaciones, ¿qué herramientas está facilitando la AME en este momento? No mayormente, Walter. Lo de AME, lo único que hizo en este último taller fue darnos una directriz sobre los seguimientos de los casos de la Junta, porque esa es una labor muy importante que ha estado quedando relegada en la mayoría de juntas. La mayoría solamente recepta casos nuevos y los atiende y quedan ahí, excepto que suceda alguna situación más fuerte, de mayor riesgo, ¿no? Pero creo que a pesar de eso, en la mayoría de juntas, justamente por no tener el personal, tal vez los equipos, incluso un sistema automático, lo único que hacen es persona que viene, arma su carpeta y se cerró, persona que viene, arma su carpeta y se cerró, y a veces incluso hemos conocido de juntas de los cantones aledaños, tienen 2, 3 procesos por la misma víctima, por el mismo niño, por la misma mujer o por el mismo entorno familiar, lo que nosotros aquí tratamos de agrupar, de dar una atención integral. Entonces, en ese sentido,
sí ha habido esa orientación de parte de la AME de dar esas directrices para que el tema del seguimiento no quede suelto. Habían hecho una consultoría, nos facilitaron toda la documentación, pero eso no es aplicable mientras no tengamos el personal necesario, los equipos necesarios, el espacio necesario para archivar toda la documentación. Entonces sí se nos ha complicado ejecutar. Hasta ahí nada más. Lo otro es que AME tiene un sistema digital, no recuerdo cuál es el nombre, en la cual todas las juntas tenemos usuario y contraseña, en lo cual ingresamos los datos. Entiendo que el objetivo es manejar una información a nivel de todos los municipios para que la AME también pueda justificar tanto su existencia como su trabajo, su institucionalidad, pero en la práctica para las juntas soy directa y honesta, yo no veo ninguna ayuda para las juntas, más bien nosotros estamos generando información para todas las entidades para que cada una pueda, ¿qué será?, tabularle y presentarle esos en todas como parte de su trabajo, ¿no? Llámese Defensoría del Pueblo, llámese Consejo Nacional Intergeneracional, llámese AME, todo el mundo nos pide datos. Pero de eso a decir, esta junta tiene alguna dificultad, ayudémosle, hagamos esto, no. Entonces, es un poco para clarificar el papel de AME aquí. Vuelvo al inicio, entiendo que estamos hablando, el punto concreto de normativas, mandatos que aplican a la Junta. Entonces, en ese sentido, lo que me preguntaba la ingeniera, entiendo que está más adelante, Walter, el tema de tiempos o dificultades que tenemos, que hemos tenido aquí en Cayambe, yo ya lo podría manifestar en el punto concreto. Ok. Un punto adicional, se me olvidó, Walter. A nivel de judicatura hay una resolución de cómo se debe atender por ejemplo, a las mujeres víctimas de violencia. Lo tienen, no recuerdo el nombre exacto, pero son resoluciones del Consejo de la Judicatura, tanto para Fiscalía como para Judicatura. Pero en sí es letra muerta porque lo más básico de esas resoluciones son las formas en las que debemos atender a las víctimas, es decir, no cuestionarlas, no aconsejarles, no intimidarlas, al contrario, animarles y receptarles la denuncia, y eso es lo que no se hace porque generalmente nuestra carga de trabajo acá es porque vienen remitidas de Judicatura y Fiscalía. Entonces sí hay normativa, pero en nada beneficia, digamos, a las funciones o a las actuaciones de la Junta. Ok, sí, porque sí entendía que la Judicatura había hecho algunas resoluciones con respecto al tratamiento fundamentalmente de mujeres, que es el que más fuerza tiene por derechos humanos, ¿no? El asunto de AME, sí me gustaría ver, no sé si ustedes ya lo han utilizado o qué información es la que se les pide puntualmente. Con el sistema informático que lo tienen con AME. Fabiolita está con la mano levantada, Walter. Sí, Fabiolita. Ahí sí. A ver, buenos días, compañeros y compañeras. Los datos de la AME que nosotros hemos presentado o que nos han pedido, básicamente es la estadística, ¿no? Un cuadro estadístico de casos atendidos en niñez, mujeres y adultos mayores, eso por semestre. Y no es mayor cosa que nos solicitan, pero supongo que es con la finalidad de tener información a nivel nacional, no sé. Estamos al día, he pedido del último semestre, supongo que hasta finales de este mes o máximo la próxima semana nos han de solicitar. Estamos al día en ese tema. O sea, pero solamente porque, claro, yo estuve en el proceso de contratación hace 4 años, más o menos. Se contrató una consultoría, la idea era hacer un sistema informático que les permita a ustedes agendar las citas, agendar las audiencias, verificar las citaciones,
verificar cómo es, las medidas, o sea, por lo menos era un software informático más allá de una base de datos de solo de casos. O sea, solo se quedó en eso el sistema. La verdad solamente es información como información estadística, digamos. De ahí O sea, las claro, solo medidas información estadística, o aplicadas. sea, no es un software operativo que les permite a ustedes agendar las audiencias, No, verificar las citaciones y todo eso, no. no. Son las Entonces medidas nunca que se se han hizo emitido, boleta de auxilio, prohibición de acercamiento, los que determinan las respectivas leyes. Es únicamente eso. De ahí, como para decir, nosotros tenemos una ficha o algo que nos permita toda esta sistematización, no. Es más, la ficha que nosotros manejamos, esa es como algo que les ha servido de insumo para la AME, la que nosotros creamos a nivel de junta, creo que desde Pedro Moncayo y Cayambe tenemos una ficha que hemos creado en Excel únicamente, ¿no? De acuerdo a nuestros requerimientos. Entonces, algo han modificado esa ficha, eso es lo que nos dieron a nivel nacional en el último taller que tuvimos en Quito. Fue un referente, digamos, la ficha que nosotros creamos. Lo adaptaron. Entonces no avanzó nada, LAME. Pues sí, yo bien creído que sí habían elaborado el software porque la idea era hacer un software como el que manejan para los municipios, que era el Olympus, para el manejo contable y las partidas presupuestarias. Porque ellos tienen 3 o 4 sistemas informáticos. Bueno, yo voy a intentar averiguar en AME cómo está la situación allí, porque eso sí estuve yo en el proceso de contratación de hace 4 años más o menos, para un software de manejo ya ofimático de las juntas. Pero veo que lo que se ha hecho es solamente una base de datos. Bueno. Sí, exactamente, una base de datos. Con la judicatura, bueno, la judicatura se ha centrado mucho más en el tema de mujeres con violentación. Y bueno, la idea de la judicatura sí tiene un sistema informático, pero eso es básicamente para el sistema judicial, ¿no? Al ser un mecanismo administrativo, debería de tener su propio mecanismo, que eso es lo que supuestamente debió haber creado AME. O sea, no puede mezclarse el sistema de la judicatura con el de ustedes, salvo lo que dice la ley, que es el reporte o el paso de información para los casos de violación de violencia contra la mujer, ¿no? Que eso sí tiene que pasar todo al sistema único al registro de violencias contra la mujer. Que ese proceso tampoco no sé cómo está, ¿no? Porque ya supuestamente debería de estar funcionando el sistema de registro de casos de violencia contra la mujer. Pero eso lo tenía la judicatura, si mal no me equivoco, también ese proceso. Bueno, en tal caso, con normas, ya hemos visto las normas más importantes. Bueno, allí más que la intencionalidad, al inicio yo creo que sí hay varios problemas en la concepción. Algunos municipios han entendido que las juntas de protección de derechos eran otras que las juntas de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero en la gran mayoría de los municipios, salvo en Quito, en la gran mayoría se unificó este criterio como la Junta de Protección de Derechos de los Niños pasaron a ser como la Junta de Protección de Derechos, ¿no? Salvo en Quito, que se creó más bien una nueva estructura, porque eso no está, ¿no? Que son las juntas multicompetentes, ¿no? Que atienden a los diversos grupos de atención prioritaria. Y las de niñez se quedaron como niñez, ¿no? O sea, hay 2 tipos de juntas más bien en Quito, ¿no? Eso, pero bueno, como dicen que quien tiene dinero hace con su dinero lo que le da la gana. Eso es más o menos lo que pasó en Quito. Y como no hay normas ni claridad tampoco en los procesos, no hay procedimientos secundarios, sí es bastante complejo. Bueno, en tal caso vamos a pasar ya a la ficha de problemáticas.
igual esta ficha de análisis de los mandatos la vamos a mandar tal cual está. Yo voy a intentar conseguir el resto de información de los, más allá de la ordenanza, de ver qué otras normas inciden como mandatos para ustedes, ¿no? Porque realmente si hay una dificultad y hay una atemporalidad, porque lamentablemente la Junta en la ordenanza solamente tiene un artículo, ¿no? Y eso sí es grave, porque no le ayuda, y al haber una falta de reglamento también es mucho más complicado. Habría que ver en este mandato si hay cuáles serían el planteamiento de reformas para la Junta desde ustedes a partir de las problemáticas que vayamos a ir identificando. Se les envió un enlace. Se les envió un enlace para trabajar, un enlace que dice Miro, para trabajar las problemáticas estratégicas que identifiquemos en las juntas, ¿no? En este momento estoy conectándome al enlace. Les pediría que nos conectemos igualmente al enlace. Ok, ya estamos conectándonos. Vamos a hacer un ejercicio de identificar los problemas, pero no son solamente los problemas de manera general. Sí, pueden ser los problemas generales, después los vamos a ir nosotros barriendo y seleccionando, pero lo que nos interesa es identificar los problemas estratégicos. ¿Cuáles son los problemas mucho más importantes que debemos identificar e intentar resolver para que queden claros también en una propuesta de planificación o una propuesta de reestructuración de la ordenanza si se ve que es necesario, ¿no? Ya se está compartiendo la pantalla. Lo que vamos a ver o intentar identificar entre los problemas de la Junta son los problemas estratégicos. ¿Cómo identificamos esto? Hay algunas preguntas que están por fichas en el software Miro. Y sobre lo cual nos vamos a preguntar con respecto a la Junta. ¿Cuál es el problema que se desea abordar con respecto a la situación de la Junta? La situación normativa, qué es lo que hay que corregir en la situación normativa, la situación de procedimiento, la situación administrativa, la de talento, no sé. Ustedes me dirán, pueden haber muchas alternativas, ¿no? Esa es la primera ficha que agarraríamos. Hay algunas fichas al lado izquierdo, veríamos, o sea, cuál es el problema, ¿no? Los diversos ámbitos que podamos percibir. ¿Quiénes o a qué población está afectando puntualmente ese problema? Recordemos que a diferencia de los problemas ya del FODAC de la institución internamente, los problemas de carácter estratégicos no solamente afectan a la organización, sino que afectan al conjunto de la población. Entonces, ¿quiénes son los que se ven afectados? Ustedes como Junta sí tienen identificado su población objetivo, específica, ¿no?
¿Cuál es la magnitud? Si hay una línea base, mucho mejor, ¿no? Hay, por ejemplo, el pueblo Cayambi y, junto al CEPID y la UEPD, durante el año pasado y durante el anteaño pasado, durante el proceso pandémico, se realizaron varios proyectos de investigación, ¿no? El asunto de la violencia contra la mujer y dentro de eso un conjunto de datos que salieron sumamente importantes. Eso nos puede servir también como línea base, ¿no? El pueblo Cayambi hizo una investigación sobre la realidad de los niños y de las familias en el pueblo Cayambi, que también hay datos importantes de qué es lo que está sucediendo con los niños y las familias en el cantón, por lo menos con el tiempo pandémico. Entonces, si tenemos una línea base o una magnitud del problema, a buena hora. Porque eso puede justificarnos gastos presupuestarios. El tiempo, si es un problema que hay que resolverlo urgente, pues hay que se lo puede ir resolviendo en el transcurso del tiempo a 1, 2, 3, 4 o 5 años. La territorialidad, una de las dificultades que tendría la Junta es, por ejemplo, que tiene como circunscripción territorial todo el territorio de Cayambe, ¿sí? Creo que, ustedes me quitarán la duda, pero creo que Cangagua es la parroquia más habitada, ¿no? Si mal no me equivoco. Por ejemplo, si Cangagua o, bueno, alguna de las parroquias es la más habitada y al mismo tiempo de tener una mayor población tiene una mayor problemática, a la final vendría el caso también en última instancia porque veo que se han cerrado en que la Junta tiene que estar cerca del municipio. En última instancia, la Junta puede trasladarla o pueden ubicarla en alguna otra parroquia, ¿no? O sea, no necesariamente en el centro de la ciudad. O sea, ese tipo de situaciones también hay que analizarlas. O sea, si es operativo si tenemos la mayoría de los casos que vienen de las comunidades rurales y particularmente de algunas parroquias, bueno, al final movilizo la Junta y la saco del sitio donde está, ya que tiene dificultades también en la infraestructura, con la ubicación de infraestructura. Ese tipo de situaciones, por ejemplo, hay que analizar con datos para verificar si es posible o no, o si es la problemática pertinente a una realidad que ya no es útil en este momento, ¿no? Y en lo posible también construir, por lo menos indicando un nombre de indicador, ¿no? O sea, qué es lo que queremos cambiar, fundamentalmente, ¿sí? Eso es los elementos que vamos a trabajar. Vamos a trabajar en el Miro, ¿no? Vamos a ver, en este momento estamos solo 3 en el Miro, 2. Por favor, es importante, ¿tienen alguna dificultad los que estamos aquí? Deberíamos de estar los 3 miembros de la Junta y parte del equipo técnico que les ha estado acompañando estos últimos meses. Entonces, ahorita lo voy a poner en línea. Si tienen alguna inquietud, la plantean directamente en la conversación en el foro.
Ustedes del lado izquierdo pueden observar, ahí están las preguntas que están en el Excel, es decir, qué problema es el que se desea abordar. Ustedes pueden coger una ficha de este color y poner, por ejemplo, vamos a, qué sé yo digo, problemas administrativos, se me ocurre, ¿no? Qué sé yo. Luego, cogemos otra matriz e indicamos a quién afecta ese problema. ¿Sí? Si tenemos el dato de la magnitud, es decir, el número, la línea base, bueno, ahora sí no nos compliquemos la vida, ¿no? Lo que nos interesa es identificar los problemas y a quiénes afectan y si son problemas urgentes o a mediano o a largo plazo de resolverse. Si tienen alguna dificultad, no deben preguntar, ¿no? Ustedes se acercan a las tarjetas de colores, cogen la tarjeta de colores, lo ubican junto
hacen una columna a nivel paralelo a los colores y le van llenando los datos que creen pertinentes, ¿no? Con respecto a las problemáticas, sería muy bueno identificar una lluvia de problemas y luego nosotros también ir identificando a quienes afecta, si son problemas y la magnitud que podrían o no tener. Si necesitan ampliar la pantalla porque está muy pequeña, no se lee lo que están escribiendo o qué sé yo, pueden ustedes ampliarle al lado derecho. Al lado derecho, en la esquina inferior, hay un porcentaje y un más y un menos, ¿no? Pueden ustedes ahí mismo también ampliarlo.
En 2 minutos concluimos para pasar al análisis, ¿sí?
Bueno, vamos analizando lo avanzado hasta ahora, antes de continuar. Hemos identificado o han identificado ustedes algunos problemas, ¿no? Bueno, un conjunto inmenso de problemas. Habríamos que ver cuáles de estos problemas serían problemas de carácter estratégicos que deben contemplarse dentro de la propuesta de planificación. Hablábamos vemos que hay problemas de coordinación interinstitucional con las entidades del sistema, problema de coordinación, falta de normativa interna, ordenanzas, reglamentos de funcionamiento que trate de los 3 grupos de atención. Aquí específicamente, no sé quién planteó específicamente a qué se refiere, o sea, ¿cuál es el planteamiento del problema? Porque no es una ordenanza o reglamento del funcionamiento de la Junta, sino que me dice para el tratamiento de los 3 grupos de atención niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores. Mía es Walter, soy Esperanza. Ah, la prensita, a ver, dígame. A ver, me decía la pregunta, perdón, estaba haciendo otra pregunta. Ya, estaba haciendo lectura de los problemas para ver cómo los podemos ir agrupando para convertirlos en problemas estratégicos. Tú dices que hay como 3 o 4 problemas que tienen que ver con la normatividad, pero aquí tú me planteas no solo la normatividad como la ordenanza, ¿no? Si dice ordenanza o reglamento de funcionamiento que trate los 3 grupos de atención prioritaria. ¿A qué te refieres con ello? O sea, ¿ordenanzas puntuales para cada grupo o qué? No, justamente que abarque a los 3 grupos que se está atendiendo, porque efectivamente, perdón, cuando estábamos asumiendo únicamente la protección de derechos de niñez, únicamente, bueno, ventajosamente el Código de la Niñez es bastante completo. Posteriormente salieron las nuevas leyes tanto para mujeres víctimas de violencia y adultos mayores. En aquellas no son completos los procedimientos, mucho menos en lo que es adulto mayor, que es bastante, existe un vacío bastante grande. Perdón, en ese sentido, lo ideal, más bien dicho, la recomendación respecto a la ley del adulto mayor es que los municipios establezcan su propia normativa para poder tener más claro el procedimiento en comparación, por ejemplo, a violencia contra la mujer. Entonces, en ese sentido, mi planteamiento era que debe haber yo lo manifestaba como reglamento interno de funcionamiento, como era en el caso de juntas de niñez y adolescencia, pero en algunas reuniones que habíamos participado, la mayoría ha opinado que no sería un reglamento, sino una ordenanza concretamente en la que se podría incluir no solo la forma de trabajar con los 3 grupos de atención prioritaria, sino toda la articulación, incluso los recursos, los presupuestos con los que podríamos trabajar las juntas, en este caso multicompetentes, porque en el caso de Cayambe eso es lo que se ha hecho. Más o menos esa era la idea, Walter. Ah, ya, ok. Sí, ahí tengo más claro. O sea, más bien como, por ejemplo, en el Código de la Niñez establecía tiempos, procedimientos, hasta llegar a la conclusión del caso, ¿no? Así es. Claro, y esa es una debilidad que tienen las normas que se amparan en esta estructura, pero no les generan procedimientos. Ya me parece bien. Bueno, yo también concuerdo que hay que hacer una ordenanza puntual para la Junta, ¿no? Walter, por ejemplo, una observación. Tenía entendido que AME justamente estaba haciendo esa recomendación a todos los municipios, porque en la ley del adulto mayor, concretamente en las disposiciones transitorias, no recuerdo cuál, pero el plazo y la disposición a los municipios para que elaboren el documento que permita viabilizar las medidas de adulto mayor. Creo que a última hora se dieron cuenta que se les olvidó el procedimiento de revisión de medidas, entonces en la parte última trataron de endosarle esa responsabilidad a los municipios. Entonces, claro, pero ya los tiempos terminaron ya de eso.
Exactamente. Eso creo Pero que fue hasta noviembre o diciembre, era creo que el plazo máximo. sí, ya pasó ese Ajá. tiempo. El tema es que en alguna reunión que estuvimos, el procurador síndico se hizo como una llamada de atención al sistema, no sé si fue a la Junta o al Consejo, indicando que por qué no hacen, porque AME está insistiendo que hagan esa normativa. Entonces, mi punto de vista era es que no deberíamos centrarnos únicamente en el procedimiento de adulto mayor, sino en una ordenanza que abarque de manera integral a los 3 grupos. Claro. Ok. Los procedimientos están reservados al espacio físico, falta de atención. La falta de rutas de atención interna para grupos de atención prioritarios, ¿a qué se refiere puntualmente? ¿Alguien con respecto a esto a las rutas de atención? Sí, yo, Walter, Mm. y no estoy escribiendo, no sé qué pasó. Ya, ¿cómo lo articulamos eso como un problema de la Junta de Protección? Ya, estas que estoy duplicando, las estoy poniendo. Perdón. Estas que estoy duplicando las estoy poniendo encima de la problemática en que no se encuentra o no hay una ordenanza y reglamento para el funcionamiento.
porque tanto la inclusión de la Junta dentro de la estructura del municipio tiene que estar dentro de la ordenanza. Es un problema secundario el asunto de la inclusión de la Junta en la estructura. La definir el orgánico funcional de la Junta también debería estar dentro de la norma. Y había lo que discutimos último. Esta falta de normatividad interna. Igual, ¿no? Bueno, lo de la normatividad sí se vuelve casi un cuello de botella, ¿no? Es la que más similitudes tiene. Bueno, nosotros vamos a revisar e intentarle dar algunos elementos para convertir de estos a cuáles serían los objetivos estratégicos o el objetivo estratégico para una reestructuración del proceso de la Junta. Bueno, les dije, a ver, ¿qué les enviaríamos? Estábamos enviando, cierto, y ayer me olvidé, Gracielita, pidieron más bien que se les envíen las fichas y los enlaces a ver, ¿qué ficha es la que teníamos pendientes? Teníamos los enlaces de los actores y de los actores y servicios. Esos habían enlaces, eso hay que hacerlo en línea. Eso pidieron ayer los compañeros del sistema. Igual también hay que enviarle la ficha a los compañeros de la Junta de Protección para que los datos que ellos tengan nos ayuden facilitando esa información con quienes se ha venido trabajando. Y había otra ficha, ¿te acuerdas, Rafa, cuál era? Bueno, la ficha de competencias que también tenemos que enviarles para que nos ayuden a completar si es que falta mayor información. Y la ficha, claro, esta ficha que estamos trabajando, que era la de problemas y resultados. Si mal no me equivoco, era portafolio de actores y servicios y mandatos. Más los links más los links que ya habíamos enviado, ¿no? Que los enviamos allá en el grupo, pero pidieron que se les envíen nuevamente por correo o por WhatsApp. Hasta allí, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Nosotros sistematizaríamos esto, estaríamos reuniéndonos nuevamente. Ya para esto es más bien nos sirve para sacar el objetivo estratégico y para tener una idea general o un diagnóstico general. A partir ya o sea, de esta semana que viene a la siguiente tendríamos una segunda jornada ya para trabajar el FODA, que es lo que nos va a permitir ayudar o nos va a ayudar a sacar los elementos para la planificación estratégica, ¿sí? Es decir, estaríamos hablando que entre el 10 y el 15 aproximadamente tendríamos una nueva reunión
Sí, entre el 10 y el 15 más o menos. Tendríamos una nueva reunión ya para trabajar puntualmente el FODA, ¿no? Esperamos en esta semana que viene con Rafael sistematizar esta información general para tener una idea general del diagnóstico de ustedes, del sistema y por lo menos perfilar los objetivos estratégicos que se plantearían, por lo menos para el último periodo que tiene el alcalde actual, ¿no? No sé si hay alguna otra inquietud, alguna pregunta. Yo, Walter, Dígame, Francita. bueno, no alcancé a llenar mis ideas en las tarjetitas y solo hay dos ideas que se me han quedado sueltas. Una nace de la pregunta que hacía la ingeniera Alba respecto a las plataformas en las unidades judiciales. Al respecto, solo como información, indicar que todavía no hemos utilizado por la falta de, digamos, de exigencia también de la judicatura. En ningún momento nos han insistido a que ya digitalicemos todo esto que es revisión de medidas de protección, entonces lo seguimos haciendo manualmente. Algún rato sí hubo el rumor que esta ya es una disposición general para todas las unidades judiciales y juntas en todos los cantones, pero creo que hace falta no solamente el conocer cómo el procedimiento para esta utilización de la plataforma, sino también hace falta tener algún sistema actualizado, tanto las juntas como las judicaturas, y finalmente el uso de firmas electrónicas. Entonces, en ese sentido, creo que no todas las juntas están al día en esos elementos que se necesita, y por lo tanto el tema de uso de plataformas todavía no ha sido puesto en la práctica en esta junta también, y entiendo que en otras. Pero sí es una de las exigencias a efectos de, no solamente por el tema de pandemia, sino a efectos de agilitar el trabajo tanto de los jueces para ratificar y revisar las medidas de protección. Eso lo uno. Y lo otro... ¿En qué consiste la información que se plantea en la plataforma de la judicatura? Es el mismo proceso que hacemos, Walter. Entiendo que lo que hay que tener es un usuario, una clave, incluso hay que tener casillero electrónico, es decir, casi que creo que es obligatorio que tiene que haber un abogado en la junta, y si no fuese así, de pronto podría ser un abogado de la parte jurídica de los municipios, porque se maneja casilleros electrónicos como para todos el resto de juicios, y como la mayoría de juntas no tiene los funcionarios abogados en las juntas, entonces ahí está. Pero es el mismo trámite que lo hacemos de manera física, es decir, tiene que ingresar la denuncia, las medidas de protección realizadas. Claro, pero ¿este es solamente para los casos de violencia contra la mujer o para todos los casos de la Junta? Aparentemente solo para los casos de violencia, pero las Claro, medidas eso de entendía protección yo. nosotros también la coordinamos, no solo en este caso violencia contra la mujer, hacemos con la unidad judicial penal, en el caso de Cayambe, porque en el caso de Quito, por ejemplo, son las diversas unidades judiciales especializadas que sí lo tienen, y en el caso de niñez y adulto mayor, nosotros lo tenemos, o bueno, no nosotros, la ley establece para las unidades judiciales de la familia. Entonces, en ese sentido, debería ser para todos los procesos, pero aparentemente la plataforma solamente habla de medidas de violencia mujer. Claro, es porque es el mandato de la ley, ¿no? Puntualmente de violencia contra la mujer. Entonces, por eso es que los otros elementos no se encuentran incluidos. Pero bueno, ahí sí es un problema. Pero ya está funcionando entonces la plataforma de ellos. Sí, al parecer sí. Con Cayambe no se ha hecho ninguna práctica, ninguna capacitación. Los funcionarios judiciales sí se han comunicado con nosotros indicando que ellos ya han recibido la capacitación y que incluso tienen la disposición del Consejo de la Judicatura de recibir todo por plataforma. Pero nosotros les hemos dicho, nosotros no tenemos ningún conocimiento, ni la capacitación, ni las claves, ni los usuarios. Entonces hemos llegado solamente hasta ahí. No se ha concretado nada. Ojalá en los próximos días, tal vez. Ok. Lo uno.
Esa era una idea. La otra idea, Walter, era justo la que usted inició en la introducción de su intervención. Hablaba sobre el tema de la exigibilidad y restitución de derechos. Esas también son facultades de la Junta y al parecer, ¿no? Únicamente nos hemos quedado en el tema procedimental, es decir, denuncias, audiencias y resoluciones. Y lamentablemente podríamos decir que sí, el tema de exigibilidad de derechos y restitución, en la mayoría de casos sí nos hemos quedado únicamente en el ámbito familiar, es decir, exigiendo a los progenitores que conozcan que sus hijos son sujetos de derechos y obviamente las formas de restituir esos derechos. Un poco más tal vez hemos avanzado en ese sentido, podría ser en los entes educativos, cuando ha habido violentación de derechos o en los entes de salud. Pero todos sabemos que el tema de derechos no se queda ahí, el tema de derechos de los niños básicamente va más allá y peor aún de mujeres y adultos mayores, no solo va en los ámbitos públicos, sino también en el ámbito privado. En ese sentido, decir que sí falta, o más bien dicho, para llegar a ese nivel que usted correctamente plantea, es decir, la Junta tiene que abarcar no solo la protección, sino la exigibilidad y restitución de derechos, no solo a nivel familiar, sino a nivel de todo el cantón y de todas las instituciones. Sí hay que reconocer que nos hace falta articulación entre entidades. En este caso, faltaría el fortalecimiento de las entidades del sistema de protección. Yo he hecho un análisis en el sentido de que casa adentro primero tendría que haber esa articulación y coordinación bastante estrecha entre los entes que trabajamos en este sistema, que sería UEPD, Consejo y Junta, es decir, cada uno en sus funciones, cada uno con sus normativas y articulando todas nuestras acciones. El otro nivel que en nuestro caso nos ha ido muy bien es la articulación a nivel cantonal, básicamente con los entes desconcentrados. Hemos tenido una muy excelente articulación y excepto únicamente con Judicatura, Fiscalía, que siempre han estado pues como en un nivel de no, ¿qué se podría decir? De no aprobarnos, aceptarnos el trabajo que hacemos, sino más bien el que ellos hacen con un enfoque muy legalista, ¿no? Como lo son las instituciones por su naturaleza. Entonces, esa parte sí faltaría seguir fortaleciendo, insertando a esas entidades, porque sí son parte importante del trabajo que se hace en el sistema. El otro ente que no estamos, ahí sí tengo que reconocer, no lo hemos tomado en cuenta para exigir o para restituir derechos, es la empresa privada. La empresa privada también podría recibir una medida de protección para restituir derechos de niños o a su vez exigir también la observancia de respeto a los derechos de las personas de los grupos de atención prioritaria y eso no lo tenemos. Y lo otro es a nivel más grande, a nivel nacional, llámese Defensoría del Pueblo, llámese Consejo Nacional Intergeneracional o los distintos ministerios que trabajan en las áreas. Con ellos sí hemos tenido, o por lo menos sí se han llevado una buena imagen de nosotros, tomando en cuenta el trabajo que hacemos a pesar de las dificultades. Entonces, en esos niveles deberíamos trabajar concretamente tanto la exigibilidad y restitución, pero sí hago caer en cuenta que hace falta la articulación más estrecha para poder hacer ese trabajo como debería ser correctamente. Eso nomás, Walter, gracias. Ok, gracias, Esperancita. Está anotado. ¿Alguien más? Bueno, ya si alguien más desea intervenir, con eso estaríamos terminando la jornada del día de hoy. Y yo, Fabiolita. Walter, bueno, dentro de la problemática que yo había escrito es la falta de involucramiento de los actores, ahí quisiera hacer mención, no sé si va o cómo podríamos articular o empezar ya a trabajar en lo que son las defensorías comunitarias y sobre todo el trabajo de prevención. Nosotros como Junta, como miembros, estamos cumpliendo con lo que establece la ley, dictando las medidas tal cual, pero sí tenemos
como problemas, digamos, de entrar a las comunidades directamente, nosotros por nuestro tiempo y las competencias de igual manera no nos permite ir a trabajar en lo que es rutas de atención, prevención. Sería excelente y ahí sería interesante de tener ya articulado un equipo de trabajo dentro de la comunidad. Entonces, esa parte me faltó escribir en las tarjetitas, o no sé si es que le podemos considerar dentro de lo que es la falta de involucramiento de los actores comunitarios y parroquiales, pero más sería enfocado ya en el tema de cumplimiento con la ley, también las defensorías comunitarias. Esa partecita nomás me faltaba, Walter, de pronto si por ahí pueden darme escribiendo, ¿ya? Ah, gracias, Fabiolita. Igual está apuntado, igual, de todos modos, el programa va a estar abierto también todo el día de hoy, ¿no? Ah, ya. Si más tardecito tienen alguna otra idea, igual va a estar abierto, pueden ingresar nomás en el mismo link que se les envió. ¿Sí? Ya, pues entonces, compañeras, Dios mediante, esperamos la próxima semana tener ya un análisis general, tanto de ustedes como del sistema, y en unos 15 días, a más tardar, nos reuniríamos ya para la elaboración ya del FODA, ¿no? Que sería la planificación ya para el fortalecimiento como tal. Sí, creo que dicen, Gracielita. Sí, estoy medio mal con mi Teams. Lo que estoy viendo que falta es el tema, no sé, que tiene que ver con la Junta, porque varias veces las compañeras, sobre todo Fabiolita y Esperancita, han mencionado participación de las tenencias políticas, también en asumir su competencia que tiene que ver con el tema de dictar medidas de protección, sobre todo a víctimas de violencia en contra de las mujeres. Entonces, no sé si esta parte puede ir aquí en la Junta o no sé si en el sistema, pero tiene que ver también con el tema de la Junta. Entonces, no sé si podría ser como una problemática la sobrecarga laboral, a pesar de existir tendencias políticas que tienen que asumir también sus competencias, ¿no? Que ahí estratégicamente tendríamos que ver cómo vinculamos a las tenencias también dentro de este sistema que estamos pensando implementar para el tema de género, sobre todo. Eso, Walter. Ok. Bueno, entonces, compañeras y compañeros, nos estamos volviendo a ver. Que pasen un buen año, un buen fin de año, y que el próximo año nos llene de bendiciones y de gracias, que podamos tener la satisfacción de volvernos a ver en persona y darnos un fuerte abrazo. Que así Dios nos sea. bendiga. Gracias, Walter. Que así sea. Nos vemos en una semana, Dios mediante. Bueno, 15 días. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchísimas Un abrazo, gracias. bendiciones. Buen día. Feliz año para todos. Igualmente. Hasta luego con todos. Chau, chau. Walter, ahorita con nosotros, ¿no es cierto? Cuarto de Si hora. quieren, ahorita mismo o a las 10. A las 10, porque estamos ahorita justo con algunas cositas. Ya. Ya, entonces a las 10 nos vemos. Ya. Gracielita. Porfa,